Buenas, vamos a seguir con nuestro estudio en Primera de Corintios, ¿sí? Y ya estamos en Primera de Corintios capítulo 7. Así que va a necesitar su Biblia, así que búsquela y empieza a abrir su Biblia a Corintios capítulo 7. Acuérdense, como hemos dicho antes, Pablo recibe una carta de ellos, varias cartas, y la ha escrito muchas veces. Nosotros tenemos esta carta con las respuestas a las preguntas que ellos les mandaron. Pablo no les empieza a contar y responder las preguntas que ellos hicieron. Primero les habla de la unidad adentro de la iglesia, la importancia de la iglesia como cuerpo de Cristo, el pecado dentro de la iglesia que hemos visto, la tolerancia al pecado no va, sí, el pecado sigue siendo pecado, estar involucrado con el pecado es tan serio, sí, y es tan personal como estar casado con el pecado. Terminamos en el capítulo 6. Pero el 7... ¿sí? Nos va a contestar un montón de preguntas que gente se hace hoy. ¿Qué dice la iglesia sobre esto? ¿Qué dice la iglesia sobre aquello? ¿Qué dice esto? Hay que aclarar, no es Pablo el que dice, ¿sí? No es la iglesia que dice, es Dios mismo el que dice. Es Dios el que dice y da las respuestas a estas preguntas que vamos a ver hoy. Espero que tenga su Biblia, en pantalla va a aparecer muchas de las preguntas que he formulado para entender realmente qué es lo que se está respondiendo, qué es lo que se está preguntando. Preguntas como, ¿hay que casarse para servir al Señor? ¿O es mejor quedarse solo? Las relaciones sexuales adentro del matrimonio. Una persona, ¿sí?, soltera o una persona viuda. Un padre, ¿qué consejo le da a su hijo? ¿Sí? ¿Mejor casarse, no casarse? Todas esas preguntas vamos a ver hoy y respuestas, ¿sí? No de parte de Pablo, no de parte mía, no de parte de la Iglesia Unión Misionera Evangélica, de parte de lo que Dios dice. Así que vayamos ahora, ¿sí?, a 1 de Corintios capítulo 7 y empecemos con el versículo 1. Bueno, en 1 de Corintios 7, versículo 1, ¿sí?, claramente me dice, ¿a cuánto las cosas de que me escribiste? ¿Sí? Son las preguntas que ellos le habían hecho. Acuérdense, como dije recién, ¿sí?, él les contestó otras cosas más serias que estas, primero. Y después empieza a atender las preguntas que ellos tenían. Antes de esto, para no interrumpir todas las preguntas que tienen sobre muchos diferentes temas, quiero aclarar una parte de que se ha usado para descreditar todo este pasaje entero y para decir esto no se aplica porque lo dijo Pablo, esto no se aplica porque esto lo dijo el Señor, esas discusiones. Y no voy a hacer aparecer las letras, quiero poner toda la información en pantalla para que ustedes lo vean, si lo necesitan o pueden hacer una captura de pantalla a la vez. ¿Sí? Con las preguntas piden credenciales de por qué deben hacer lo que Pablo le dice. En el versículo 6, ¿sí?, lo van a ver. Van a decir, esto no lo digo yo, sino que le dice el Señor, y después en los otros pasajes, en el 7.10, en el 7.12, va a decir lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con esto? ¿Sí? Ellos le están preguntando, a ver, ¿por qué debemos hacer lo que tú nos dices, Pablo? ¿Sí? Ya se lo habían cuestionado, fíjense, ¿a dónde dice lo que nos enseñaste? ¿Por qué otros dicen otras cosas? Acuérdense la filosofía, la sabiduría, la palabrería que había entrado al libro de Corintios, a la iglesia de Corintios. 1 de Corintios 4.15 nos dice que tenían muchos maestros. Entonces Pablo le está diciendo en el versículo 6, esto no es un mandamiento del Antiguo Testamento, no lo busquen en el Antiguo Testamento, no lo van a encontrar. En el versículo 6 también nos está diciendo, Jesús tampoco enseñó, ¿sí?, con estas preguntas. No es una pregunta que se le hizo al Señor y el Señor mismo lo dijo. ¿Sí? No lo van a encontrar en otras partes de las Escrituras, se lo digo yo. Después en el 1 Corintios 7.10, ¿sí?, hace referencia a las enseñanzas del Señor. En el 7.12 también hace la referencia y aclara, esto lo dijo el Señor mismo cuando estuvo acá en la tierra. Fíjense en Mateo 19.1-12 habla del divorcio, Marcos 10.1-12, bueno, y Lucas 16.18 lo tenemos ahí. Pablo lo que está diciendo acá, ¿sí?, es simplemente que lo que él le está diciendo ahora no lo van a encontrar en otra parte. Lo está diciendo él. ¿Sí? No lo dijo el Señor Jesucristo, lo está diciendo él. No lo tengo acá en pantalla, pero el último versículo de este capítulo dice, pero a mi juicio más dichoso sería si se quedase así.
y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Cuestionar si lo que Pablo dice en este capítulo es una opinión personal de Pablo y no es las escrituras, ¿sí?, inspiradas como creemos, como es doctrina, entonces podríamos cambiar cualquier cosa en el libro de Corintios. Y muchos van a tratar de cambiar muchas cosas en el libro de Corintios. Te van a decir que es su postura cultural, su problema cultural, que no se aplica hoy, que no es así hoy, y otras formas. Hoy vamos a formular las preguntas no en una situación que ellos vivían, sino que con preguntas cotidianas del día de hoy. ¿Sí? Sí hay que tener en cuenta si estaríamos mirando y estudiando la vida de la iglesia de Corintios, sí, pero estamos aplicando estas preguntas al día de hoy. ¿Sí? Y si descreditamos lo que Pablo dice, como que esto no es inspirado, bueno, apague el video y no lo mire más, porque nada de lo que dice Corintios entonces tiene validez. Pero creemos en la inspiración de la palabra de Dios y que lo que está escrito, especialmente cuando viene de Pablo, que es de Dios. Entonces, estos versículos del 14-15, ¿sí?, dice que ellos tenían otros maestros. Y la cuestión que está haciendo bien claro acá Pablo es que esto lo dijo personalmente Jesús. Él lo enseñó. ¿Sí? Estas son cosas del matrimonio que el Señor se le preguntó y Él las contestó. Estas otras cosas no están, no las busquen. ¿Sí? Y estaban cuestionando su autoridad para decir estas cosas. Así que con esos versículos no lo vamos a tocar otra vez, pero Él lo que está defendiendo es, esto lo dice el Señor, esto se lo digo yo hoy. Hoy se lo estoy diciendo. Ay, pero Pablo, ¿quién sos vos para decirme que tengo que hacer? Al final dice, a mí me parece que yo tengo el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que tenía el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo lo usó a él para escribir la palabra, no de Pablo, la de Dios. Por eso la tenemos hoy. Si usted no entiende eso, si usted va a descreditar nada de lo que veamos hoy, tiene sentido. Porque usted le puede modificar, cambiar, darle otro sentido y decir que no, eso es cultural y no. Pero usted no cree entonces que la palabra de Dios es inspirada. Usted cree que es moldeable y es cultural y se aplica a una fecha. Y no va a poder interpretar este pasaje. Sin mucho más que decir, espero que usted no se encuentre en esa situación, sino que realmente crea que Dios ha cuidado su palabra y que la vida de Pablo, ¿sí?, y lo que él escribió, no todo, porque como dije antes, hay muchas cartas y esta es una de las cartas que él contestó. Sigamos entonces a ver qué son las primeras preguntas y como dije, no la voy a hacer pasar una de una porque quiero que tengan todo de una. ¿Sí? Los primeros versículos hablan, ¿sí?, de las relaciones sexuales en el matrimonio. Muchos a veces dicen el sexo, y he hablado con gente en la calle evangelizando y dicen, no, porque el sexo es una parte de la caída de Adán y Eva y es pecado. ¿Sí? Y muchos, por mal interpretar este pasaje, los Shakers, ¿sí?, muchos otros han hecho diferentes grupos, ¿sí?, mundiales, en no casarse, no tener relaciones sexuales, por no entender estos pasajes. Fíjense, primera pregunta que podemos formular de esto, ¿está bien tener contacto físico con, ¿sí?, otro, ¿sí?, del sexo opuesto? Y dice, no. El versículo 1 mismo lo dice, con lo que ustedes me escriben, yo les digo que no es bueno que un hombre toque a una mujer. Estamos generalizando esto porque estamos diciendo, bueno, el hombre no puede tocar a la mujer, pero la mujer puede tocar al hombre. No. ¿Sí? Seamos coherentes en esto, que no está hablando de el hombre sí, la mujer no, el hombre sí o no, está hablando en general, ¿sí?, en este sentido. ¿Y es bueno que un hombre toque a una mujer? No, en ningún sentido, ni general o nada, no es. Pasando a la pregunta número 2, dice, bueno, pero ¿qué habría que pasar? Miren, vamos a ir contestando las preguntas que son con respuestas bíblicas. Muchas de estas situaciones se aclaran solas. Pero es bueno que un hombre esté acariciando el pelo, tocando una mujer. No es bueno. ¿Sí? Sabemos que eso va a traer, ¿sí?, algo malo. Y fíjense en que también la pregunta, en versículo 2, dice, ¿está bien tener relaciones sexuales con otro o otra? No, dice, esto es fornicación. ¿Sí? Por causa de fornicación, dice el versículo 2. Cada uno tenga relaciones con su propio marido o esposa. Acuérdense en su trasfondo cultural para los de Corintios. Miren nuestro trasfondo cultural en el día de hoy.
Sí, anda a hacer lo que quieras y anda a hacer lo que vos quieras sin compromiso con aquel o aquello. Ellos tenían templos a donde podrían ir a tener relaciones sexuales con otras personas. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Está bien que tocar? No, no está bien tocar y no está bien tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. ¿Sí? Esto se llama fornicación, es un pecado. Tengo que cumplir con lo que mi esposo o esposa quiere. El versículo dice que sí. Dice que sí. Si en el deber, sí, conyugal y con buena voluntad. Esta palabra que figura acá, palabra conyugal, se usa un solo otro lugar en la Biblia, que tengo la referencia ahí en Efesios. Ahora, es tan específica la palabra, ¿sí?, que habla de con buena voluntad hacer lo que el cónyuge quiere. La próxima cosa que se podría preguntar en el 4 es si en lo sexual y físico cada uno sí, pertenece al otro. Sí, uno tiene que agradar en lo sexual al otro. Estamos hablando siempre adentro del matrimonio. No afuera del matrimonio, adentro del matrimonio. Entonces, el agrado sexual tiene que estar adentro del matrimonio. ¿Debo cumplir con esto? Sí. ¿Debo cumplir con las otras cosas? Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Con malas ganas? ¿Con enojo? ¿Con gritería? No, con buena voluntad. Entonces, fornicación no, tocar otras mujeres no, adentro del matrimonio sí, no negarse es la próxima. Si no quiero entonces cumplir como esposo, como esposa o con mi deber conyugal, está bien negarme entonces. Directamente me niego y entonces no tenemos relaciones sexuales y se terminó la charla, listo. No, dice. Ahora, acuérdense que estas son cosas que Dios dice, no se nieguen cada uno a sí mismo. ¿Por qué? Uno le pertenece al otro. Entonces, ¿cuándo puedo negarme? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? No me puedo negar nunca. Y la verdad que hasta este punto dice, no, no te puedes negar. Estás para agradar a tu esposo o esposa, ¿sí?, con buenas ganas y también, ¿sí?, en lo conyugal. Y solamente con esa persona, con nadie más. Dice, entonces, ¿cuándo puedo? El versículo 5 nos explica un poco de cuándo podríamos decir, no vamos a tener relaciones sexuales, no vamos a tener contacto físico, ¿sí? ¿Para qué? Con un propósito, dice el pasaje, y es orar. Ahora he visto muchos pastores que dicen, yo tengo que orar solo porque hay que estar separados para orar, y de este pasaje se han sacado muchas cosas. Sí, está diciendo, miren, si necesitan separarse para algo espiritual, que sea para orar. Pero dice, sí, que no, sí, tarde mucho tiempo y que estén los dos de acuerdo. Fíjense, dice, para orar, si los dos están de acuerdo. Si uno no está de acuerdo que necesitan separarse para orar, entonces no se puede. No se deberían separar. Y dice, por poco tiempo, porque Satanás va a venir y va a tentar, ¿sí?, por nuestra flaqueza y cosas, él va a tentar y van a caer. El matrimonio va a caer. Entonces, mirando en esto del contacto físico, las relaciones sexuales adentro del matrimonio, no es bueno tocar a otra persona del sexo opuesto, ¿sí?, no a la fornicación, no se puede, cada uno con su marido o su mujer, cumpliendo, ¿sí?, el deber, con buena voluntad, no rechazando o negando las cosas sexuales y no poniendo cosas, cualquier excusa para decir no podemos tener relaciones por esto, no tengo contacto con mi esposo, mi esposa, con esto, con aquello. Dices, una sola es, y los dos tienen que estar de acuerdo, es para orar. Esto solucionaría muchos problemas de discusiones en matrimonios si seguiríamos estas pautas. No voy a indagar más en esto porque no quiero ocupar mucho tiempo, pero como saben, esto es la recomendación de, ¿sí?, Dios. Ahora, la próxima pregunta que se le hace, y podemos formular una pregunta con las respuestas que nos da, ¿sí?, es los solteros y las viudas, ¿sí?, así deben casarse o no. ¿Sí? Y muchos dicen, sí, es mejor casarse o no casarse. Bueno, en el versículo 8 dice, ¿sí?, ¿me tengo que casar? No, no te tenés que casar. ¿Me tengo que casar para servir al Señor? No. ¿Sí? Uno no tiene que estar casado para servir al Señor. Y acá fíjense en esta partecita que dice acá, entonces no voy a poder aconsejar matrimonios, padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tengo la frasecita que dice, los que te dicen, ¿sí?, así, tampoco reciben el consejo de Dios. Porque acuérdense en que cuando aconsejamos con la palabra de Dios, no mi palabra, no mi experiencia, no lo que pienso yo.
Cuando uno aconseja, aconseja con la palabra de Dios. Tomemos los versículos que vimos recién. En un matrimonio que están teniendo problemas, uno de los problemas puede ser contacto físico, las relaciones sexuales y usar cosas espirituales como excusa para estar separados. Y esas cosas no van. ¿Qué pasaje usaríamos? Los versículos que leímos recién. ¿Alguna experiencia mía? No es necesaria. Para enseñar la palabra de Dios usamos la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien viene y dice, vos no me podés venir a hablar porque vos no te pasó. Si vamos a hablar de cosas cotidianas que me pasaron, está bien. No te puedo hablar. Pero si vamos a hablar de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y una persona que te hace frente con eso, es muy probable que ni siquiera reciba consejo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿es necesario casarme? No. ¿Es necesario casarme para servir al Señor? No. ¿Sí? Las ventajas que tiene esto, lo leemos después en el 28 a 35. ¿Sí? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor por sí mismo, lo mismo con la mujer, se tiene que cuidar ella sola. No tiene que ¿sí? Cuidar de la familia, del marido. Y fíjense, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo para su mujer. Entonces, hay responsabilidades que van a ocupar tiempo, recursos, preocupación, ¿sí? Y van a limitar a una persona, si se casa, poder decir, necesitamos que alguien vaya a la India. Vamos a la India, no hay problema. Uy, pero tu familia, la educación, las cosas, tiene su libertad. ¿Es necesario casarse para poder? No, no es necesario. Pero entonces no voy a poder dar consejo. Si estás dando el consejo de Dios, es consejo de Dios, no es tuyo, no te preocupes. Si la persona te lo usa como excusa, muy probable no quiera escuchar ni de Dios. Así que si sos un joven, ¿sí? Sos un soltero y te están obligando a casarte, no te sientas. Está bien, ¿sí? Estar soltero si vas a servir al Señor y, como dice acá, el versículo 9, si no te va a hacer caer, entonces no hay problema. Pero si vas a quemarte, dice el versículo, ¿sí? Tener deseos de tener un cónyuge, una pareja, o tener relaciones sexuales, o querer tener hijos, una familia y esas cosas, no digas que Dios no te dejó, ¿sí? Estás libre para casarte. Y si esas cosas te van a hacer de freno y te van a amargar la vida, te van a quemar y te vas a quedar con ese deseo siempre, cásate, cásate. Es así de fácil. Bien. No solamente le habla al contacto físico y las relaciones sexuales adentro del matrimonio, también les habla a los solteros y a las viudas que está bien quedarse en ese estado. Tiene ventajas. Ahora pasemos a la tercera pregunta. ¿Sí? ¿Me quedo o me divorcio? ¿Sí? Aparentemente habían varios que se querían divorciar y otros que se querían quedar. ¿Cuál de los dos está bien? ¿Quedarse o divorciarse? Entonces, Dios contesta con esto y dice, están los dos en el Señor, en el 10 y el 11, y acá no lo ves acá en esta diapositiva, pero mirás los versículos que tenés en la Biblia abierta al lado tuyo, vas a ver el Señor, ¿sí? Y estas cosas van a los que yo dije antes, en Mateo y en Lucas y en Marcos, cuando el Señor habló del divorcio. Y si están en el Señor, no se pueden divorciar, se tienen que arreglar. Cuando uno se aleja del Señor, entonces los problemas comienzan en todo aspecto de la vida. En lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en todo aspecto de la vida. Y también causa hasta el divorcio cuando estamos lejos del Señor. Estás en el Señor, arreglalo. Arreglalo, así de fácil. No queda otra vuelta, tenés que arreglarlo. Otra pregunta que vemos acá, está uno en el Señor, pero el otro no tiene problema de quedarse, no tiene problema de estar. Entonces, uno está en el Señor, el otro no. Esto lo vemos en el versículo 12 y el 13. Quédense juntos. Si la otra persona no se opone, no tiene problema, no se quiere ir, quédense juntos. ¿Sí? El propósito es tener una familia, ¿sí? Y estos versículos también dicen, bueno, si uno en la familia es salvo, todos son salvos. No, está hablando de que si uno que es salvo se queda en una familia que los demás no son salvos, ellos van a poder ver el amor de Dios, ellos van a poder ver la santidad de Dios, ellos van a poder ver cómo Dios obra en la vida de esa persona, y si ellos quieren van a poder ser salvos. Si ellos quieren van a poder ser salvos y van a tener un buen ejemplo. No hay nada peor que tener un mal ejemplo y nadie quiere saber nada con Dios por las cosas que se han hecho porque dicen que son creyentes. Eso es un mal ejemplo. Pero el pasaje está hablando de quédese para enseñar del amor, de las cosas de Dios, ¿sí? Para que esa persona sea ejemplo a la familia.
y lleva a la familia a tener un moral y un entendimiento de quién es Dios, si lo quieren o no. Más adelante también nos dice, ¿sí? Si él quiere irse o se va, ¿qué pasa? Dice, no pasa nada, dejarlo que se vaya. ¿Sí? Dejar que se vaya. En 39 después dice, está libre. Esta palabra que ven en Romanos 7 y en el versículo 39 está hablando de libertad. ¿Sí? Si se quiere ir, uno está libre. Usted ya no está, y el pasaje que no lo ven acá dice, para paz. ¿Sí? Entonces, si uno está en una situación donde conoce al Señor, su pareja no conoce al Señor y se quiere ir, hay que dejarlo ir porque eso te libera de muchas cosas, peleas y cosas que van a suceder en el futuro. Pero si, insisto, capaz se convierte, y hemos conocido varios, hemos visto esto en varios, a través de muchos años en ministerio, yo como pequeños en la iglesia, criándome en la iglesia, mis padres aconsejando muchos matrimonios con esta idea, ¿sí? ¿Qué sabes tú? Dice el versículo. El versículo 16, no lo tengo acá en la diapositiva, perdón, pero el versículo 16, ¿qué sabes tú? ¿Sí? Si ha de recibir al Señor. No pienses porque vos te quedás con él y vos insistas que esa persona se quede en la casa y vos insistas que y tengas conflicto y lo vas a cansar y que vas a recibir al Señor. No hay ninguna garantía. ¿Qué sabes tú de eso? No sabes. Entonces, me gusta lo que dice John MacArthur sobre esto. Dice, el matrimonio no es un instrumento de evangelismo. ¿Sí? No es la persona esa no conoce al Señor, me voy a casar, entonces va a recibir al Señor. No es un instrumento de evangelismo el matrimonio. El evangelio es Cristo Jesús y presentar a Cristo Jesús es, ¿sí?, el evangelismo. Solamente porque estás con la persona bajo el mismo techo no quiere decir que se vaya a recibir al Señor. Llegando un poco más adelante, ¿sí?, y por razones de tiempo con esto vamos a ir terminando, el 4 dice, ¿está bien o está mal? ¿Sí? ¿Está bien o está mal? ¿Sí? Si me quedo, o muchas diferentes preguntas. Ahora que soy creyente, ¿está bien que cambie mi situación? Ahora que soy creyente, soy una criatura nueva, no le debo nada a mi jefe. Soy siervo, no le debo nada, me voy a ir. No. Y dice, bueno, ahora que recibí al Señor, ¿puedo abandonar mi familia porque no son creyentes? No, ellos tienen la posibilidad de irse y liberarte a vos. Vos no lo puedes abandonar. Eso no es un ejemplo de lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, el pasaje entero va a que cada uno quédese, ¿sí?, como estaba, sin excusas, y quédense tranquilos que Dios va a obrar lo que tiene que obrar. Si la persona se tiene que ir, se va a ir. Si se tiene que quedar, se va a quedar. Vos quédate haciendo lo que vos tenés que hacer y no puedes usar tu conversión, ¿sí?, como una excusa para sacarte responsabilidades de encima. Ahora también tenemos como padres en los últimos versículos, que era algo bien común en aquel tiempo y es bien común en el día de hoy. ¿Sí? Se ve hasta en el día de hoy. Como padre, ¿debo insistir, ¿sí?, que mi hijo se case? No. Como padre, ¿debo insistir que mi hijo no se case? No. ¿Sí? Realmente esto es algo que tiene que suceder, tiene que encontrar una persona que ama, una persona adecuada, una persona, y en aquel momento habían promesas que decían los padres, yo voy a prometer, hijo o hija, que yo te voy a conseguir a alguien. Son promesas que no podemos controlar. Entonces, hasta que no aparezca la persona correcta, no te vas a casar y yo te voy a cuidar hasta aquel entonces. Esas promesas se hacían y Pablo directamente les dice, ¿sí?, no. Está bien y tienen la libertad de casarse, está bien. ¿Sí? Y no casarse, está bien. Pero bueno, que sea el enfoque de las cosas del Señor. En este capítulo 7 encontramos muchas cosas, ¿sí?, que son preguntas en el día de hoy y tenemos las respuestas enfrente de nuestros ojos, bien cerquita, bien claras. ¿Cuántos matrimonios, ¿sí?, podrían beneficiar mirando los primeros 5 versículos? ¿Cómo está tu matrimonio hoy? ¿Sí? ¿Está esa buena voluntad? ¿Está el deber conyugal? ¿Está lo físico? ¿Hay negación? ¿Se usan las cosas espirituales para decir, no podemos estar bien juntos? ¿Cómo está su matrimonio? Joven, soltero,
¿sí? Sentís que tenés que casarte, que la sociedad dice que te tenés que casar, y hasta dentro de la iglesia te dicen que te tenés que casar. Yo te digo, Dios te dice que está bien, si te puedes contener y no es necesario, Dios te puede usar haciendo cosas, ¿sí?, que nosotros los casados no podemos hacer, y con una libertad que nosotros no tenemos. Está bien no casarse, está bien no casarse, pero si tenés el deseo de tener una familia, tener un compañero, compañera, de los deseos sexuales, lo físico, no tengas miedo. Te aconsejo esperar en el Señor para que sea el tiempo, pero no tengas miedo de buscar y querer, ¿sí?, casarse. Viudas, lo mismo. Sí, Pablo después en otras cartas aconseja, especialmente las viudas jóvenes, no tengan miedo de seguir buscando, ¿sí?, para casarse otra vez, pero no tengan miedo. Si el Dios te mueve y te da el don de quedarse sola, Dios te puede usar de esa forma también. Ahora, si tenés un matrimonio donde está complicado, deja que el Señor realmente obre, ¿sí? Si tenés, los dos son salvos, es el Señor. Acercándose al Señor, ¿sí?, va a ser más fuerte tu matrimonio. Si vos estás en una situación donde tu cónyuge no conoce al Señor, no quiere seguir las cosas del Señor y está insistiendo, amenazando en querer irse, Dios te dice, déjalo ir. Sos libre, déjalo ir. Déjalo ir. ¿Sí? Duele y cuesta, pero déjalo ir. Y dice, bueno, pero me gustaría que se salve. Dios también lo quiere salvar. Pero vos lo tenés que dejar ir. Deja que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Y eso te va a traer libertad también en tu vida espiritual. Y sobre padres, insistiendo que los hijos se casen y no se casen, o usando que yo soy un creyente, me debería tratar mi hermano así, me debería tratar así, me debería ser así, no debería tener esta obligación, o eso. Dice, miren, cuando reciben al Señor, quédense tranquilos, quédense como están. ¿Sí? Y padres, no obliguen a sus hijos a no casarse, ¿sí?, y no obliguen a sus hijos a casarse. ¿Cuánto consejo tenemos acá dentro del capítulo 7 y cuántas partes de la familia que está bajo ataque en el día de hoy, ¿sí?, por Satanás mismo y por nuestros propios pecados muchas veces y egoísmo? ¿Cuántas cosas se resolverían si haríamos y aplicaríamos estas partes a las diferentes situaciones que estamos viviendo? Espero que esto rápidamente sea útil como para aconsejar no solamente a otras personas, sino que a nosotros mismos también. Así que hasta que nos encontremos otra vez más, este es 1 Corintios capítulo 7, muy rápidamente, y espero que pueda usar esto para analizar su matrimonio, la situación de su matrimonio, las cosas cotidianas y también las cosas familiares. Bendiciones.